El teléfono vibró contra la mesita de noche a las 2:47 de la madrugada. Un número desconocido iluminaba la pantalla en la oscuridad de mi dormitorio. Durante un momento, consideré ignorarlo. Nada bueno llega a esa hora. Pero algo, quizás la intuición o simplemente la curiosidad de quien ya no tiene mucho que perder, me hizo deslizar el dedo para contestar. Hola. Mi voz salió ronca, todavía envuelta en sueño. Un sollozo entrecortado me respondió. Luego, una voz femenina que reconocí instantáneamente, aunque hubiera preferido no hacerlo. Natalia, soy yo. Soy Valeria. Me senté en la cama de golpe, completamente despierta ahora. Valeria Moreno. La mujer por la que mi esposo, Rafael, me había dejado hace exactamente 1 año y 3 meses. La compañera de trabajo de 32 años que había transformado mi matrimonio de 18 años en cenizas. ¿Cómo conseguiste mi número? Logré decir, mi voz ahora fría como el hielo. Natalia, por favor, necesito tu ayuda. Su voz temblaba con desesperación. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, pero no sé a quién más recurrir. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Mi ayuda? Tienes que estar bromeando. Había pasado meses reconstruyéndome después de que Rafael llegara a casa esa tarde de octubre, con las hojas cayendo afuera como presagio de lo que vendría. Se sentó en el sofá de la sala, ese sofá gris que habíamos elegido juntos en una tienda de muebles hace 5 años, y me dijo con una calma espeluznante, Natalia, esto no está funcionando. Me he enamorado de alguien más. No hubo gritos. No hubo drama. Solo el sonido de mi mundo desmoronándose en silencio. Recuerdo haberme quedado mirándolo, esperando que dijera que era una broma cruel. Pero sus ojos, esos ojos color avellana que alguna vez me miraron con adoración, ahora evitaban los míos. Culpa, tal vez. O simplemente cobardía. ¿Quién es? Había preguntado, aunque en el fondo ya lo sabía. Había notado los mensajes tarde en la noche, las reuniones de trabajo que se extendían más de lo necesario, el perfume que no era el mío cuando lavaba sus camisas. Valeria, de la oficina. Sus palabras fueron como cuchillos. No planeé que esto pasara, Nat. Simplemente, pasó. Como si 18 años de matrimonio pudieran deshacerse con un simplemente pasó. Como si los votos que hicimos frente a 100 personas no significaran nada. Como si yo no significara nada. Por favor, escúchame solo un momento, suplicó Valeria ahora, su voz quebrándose a través del teléfono. Rafael, él no es quien pensé que era. Ha pasado algo terrible y tú eres la única persona que puede entenderlo, la única que realmente lo conoce. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Otra parte, esa parte que todavía guardaba 18 años de recuerdos, sintió una punzada de curiosidad mezclada con algo que no quería nombrar. Preocupación, quizás. Tienes 3 minutos, dije finalmente. Después de eso, bloqueo este número y nunca vuelvas a contactarme. Valeria respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. Rafael está en el hospital. Ha tenido un colapso nervioso severo. Los doctores dicen que necesita ayuda psiquiátrica, pero se niega a cooperar. No come, apenas habla. Solo repite tu nombre una y otra vez. El suelo pareció moverse bajo mis pies. A pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de las noches que pasé llorando hasta quedarme dormida, a pesar del divorcio amargo que todavía estaba en proceso, escuchar que Rafael estaba en tal estado me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué pasó?, pregunté, odiándome a mí misma por preocuparme. Todo empezó hace 2 meses. Perdió su trabajo en la firma de arquitectura. Dijeron que su rendimiento había caído drásticamente, que estaba cometiendo errores que nunca había cometido antes. Hizo una pausa. Pero eso no es todo. Hay algo más. Algo que descubrí hace una semana y que lo empujó al límite. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de luces tenues. Afuera, todo parecía normal, ordinario. Un taxi pasaba por la calle vacía.
Un gato callejero cruzaba la avenida con indiferencia. La vida seguía su curso como siempre, ajena al caos que se desarrollaba en mi pequeña habitación. ¿Qué descubriste, Valeria? Otro sollozo, este más profundo, más doloroso. Que todo fue una mentira. Nuestra relación, lo que sentía por mí, todo. Natalia, Rafael nunca dejó de amarte. Y yo fui parte de algo mucho peor de lo que imaginaba. Las palabras de Valeria flotaron en el aire como humo tóxico. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada, una mujer de 43 años que ya no reconocía completamente. El último año me había transformado de maneras que nunca anticipé. El cabello más corto, algunas canas que ya no me molestaba encubrir, líneas alrededor de los ojos que contaban historias de noches sin dormir y lágrimas derramadas en silencio. Había perdido peso, no de manera saludable, sino del tipo que viene de olvidar comer porque el dolor consume todo el apetito. Explícate, exigí, aunque no estaba segura de querer escuchar lo que vendría. ¿Recuerdas a Dante Aguirre?, preguntó Valeria. ¿El socio principal de la firma? Por supuesto que lo recordaba. Dante Aguirre era el hombre que había contratado a Rafael hace 20 años, quien lo había ascendido a arquitecto senior, quien había estado en nuestra boda y había sido padrino de nuestro hijo, Mateo. Rafael lo consideraba un mentor, casi una figura paterna. Dante había estado en cada momento importante de nuestras vidas. El bautizo de Mateo, las celebraciones de aniversario, incluso me había enviado flores cuando mi madre murió hace 5 años. ¿Qué tiene que ver Dante con esto? Todo, susurró Valeria, su voz apenas audible. Tiene que ver con todo. Hace 3 años, Dante me contrató específicamente para acercarme a Rafael. ¿Me pagó? Natalia. Me pagó para seducirlo, para destruir tu matrimonio. El mundo dejó de girar. Me apoyé contra la pared, las piernas de repente incapaces de sostenerme. Las palabras de Valeria no tenían sentido, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Dante haría algo así? Él era como familia para nosotros. Por venganza, respondió Valeria. Dante culpaba a Rafael por algo que pasó hace años. Algo relacionado con un proyecto arquitectónico importante y una mujer llamada Elena. Elena. El nombre cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de recuerdos que había enterrado profundamente. Elena Sandoval había sido la primera esposa de Dante, una mujer brillante y hermosa que había muerto en un accidente automovilístico hace 15 años. Rafael había estado devastado por su muerte, más de lo que me pareció normal en su momento, pero nunca cuestioné la profundidad de su dolor. Asumí que era simplemente porque trabajaban juntos, porque eran amigos cercanos. Recordé el funeral. Rafael había llorado abiertamente, algo que raramente hacía. Se había quedado junto al ataúd durante horas después de que la mayoría de la gente se fuera. Y durante semanas después, estuvo distante, perdido en pensamientos que no compartía conmigo. Cuando le preguntaba qué le preocupaba, simplemente decía que la muerte de Elena le recordaba lo frágil que era la vida. Sigue hablando, dije, mi voz apenas un susurro. Elena y Rafael estuvieron enamorados antes de que ella conociera a Dante. Fueron pareja durante la universidad, soñaban con construir una firma de arquitectura juntos. Valeria hizo una pausa. Pero Elena venía de una familia que había perdido todo en una mala inversión. Tenía miedo de la pobreza, de la inseguridad financiera. Cuando Dante, que ya era un arquitecto exitoso con dinero y estabilidad, mostró interés en ella, Elena tomó una decisión práctica. Eligió la seguridad sobre el amor. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, el teléfono todavía presionado contra mi oreja. Mi mente corría, procesando esta nueva información, recontextualizando años de matrimonio bajo esta luz diferente. Rafael se casó conmigo 3 años después. Continué el pensamiento en voz alta. ¿Fui solo un reemplazo? ¿Una segunda opción? No, dijo Valeria con firmeza sorprendente. Eso es lo que hace esto aún más retorcido, Natalia. Según Dante, Rafael realmente se enamoró de ti. Superó a Elena, construyó una vida hermosa contigo. Fue genuinamente feliz.
Y eso es precisamente lo que Dante no podía soportar. No entiendo. El día que Elena murió, iba camino a encontrarse con Rafael. Habían planeado verse en secreto para discutir algo importante. Dante encontró mensajes entre ellos después del accidente. Mensajes que sugerían que Elena había cometido un error al casarse con Dante, que nunca había dejado de amar a Rafael. Valeria respiraba con dificultad ahora, como si las palabras le costaran físicamente. Dante se convenció de que Rafael le había robado el amor de Elena, incluso después de su muerte. Y durante 15 años, planeó su venganza. Las náuseas me revolvieron el estómago. 18 años de matrimonio, y Rafael nunca me había contado sobre Elena, sobre lo que realmente sintió por ella. Todas esas veces que lo vi distante después de su muerte, todas esas ocasiones en que parecía perdido en pensamientos que no compartía conmigo, ahora tenían un contexto completamente diferente. Había estado lamentando la pérdida del amor de su vida mientras yo dormía a su lado. ¿Ignorante? ¿Cómo descubriste todo esto?, pregunté, mi voz sonando distante incluso para mí misma. Dante se está muriendo, explicó Valeria. Cáncer de páncreas, etapa 4. Tiene quizás 2 meses de vida, según los doctores. La semana pasada, me llamó a su casa de campo en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, estaba sentado en su estudio, rodeado de fotos viejas de Elena. Se veía diferente, frágil, arrepentido, tal vez. Valeria hizo una pausa, y pude escuchar que estaba llorando de nuevo. Me contó todo, Natalia. Me dijo que había usado detectives privados para encontrar mi perfil 3 años antes de contratarme. Buscó específicamente a alguien que encajara con el tipo de mujer que atraería a Rafael. Joven, ambiciosa, apasionada por la arquitectura. Me entrenó sin que yo lo supiera al principio. Me dio información confidencial sobre los proyectos en los que Rafael trabajaba para que pudiera impresionarlo con mi conocimiento. Organizó situaciones donde Rafael y yo nos encontraríamos, casualmente, punto. Y tú aceptaste, dije, la ira ahora mezclándose con el shock. Sabías que estabas destruyendo un matrimonio. Tenía 23 años cuando me contrató, dijo Valeria, su voz llena de vergüenza y desesperación. Acababa de graduarme de la universidad con honores, pero tenía deudas estudiantiles de más de $100,000. Mis padres no podían ayudarme. Había enviado currículums a docenas de firmas de arquitectura sin ninguna respuesta. Estaba viviendo en un apartamento diminuto que compartía con 3 compañeras de cuarto, trabajando como mesera por las noches solo para pagar el alquiler. Podía escuchar la justificación en su voz, la necesidad de hacerme entender. Pero no quería entender. Quería odiarla, mantener ese odio simple y puro que había cultivado durante el último año. Dante me ofreció una posición en la firma más prestigiosa de la ciudad, continuó Valeria. Un salario que era el doble de lo que cualquier otra firma ofrecía a arquitectos recién graduados. Y además de eso, me ofreció un bono de rendimiento de $50,000 si lograba hacer que Rafael se enamorara de mí y dejara su matrimonio. Dijo que era una especie de juego corporativo, que quería ver si Rafael era leal a la empresa o si podía ser distraído fácilmente. Pensé que solo sería un flirteo, admitió Valeria. Algo superficial. Hacer que Rafael se sintiera halagado, tal vez compartir algunos almuerzos, nada serio. No esperaba que él realmente cayera, que dejara toda su vida por mí. Y ciertamente no esperaba. Su voz se quebró. No esperaba enamorarme de él yo también. A pesar de todo, sentí una punzada de algo. ¿Simpatía? No, no exactamente. Pero tal vez un reconocimiento de que esta situación era más compleja de lo que parecía en la superficie. Todos éramos víctimas de Dante, en diferentes formas. Pero lo hiciste, dije, mi voz todavía dura. Él dejó 18 años de matrimonio. Dejó a nuestro hijo Mateo, que tenía 16 años y necesitaba a su padre. Dejó la vida que construimos juntos piedra por piedra. Todo por una mentira cuidadosamente orquestada. Lo sé, sollozó Valeria. Y créeme, Natalia, he estado viviendo con esa culpa cada día.
Especialmente después de que Rafael se mudó conmigo y comencé a ver quién era realmente. No el proyecto que Dante había creado en mi mente, sino el hombre real. Brillante, sí. Apasionado por su trabajo. Pero también atormentado por la culpa. Mencionaba tu nombre en sueños. Guardaba fotos de Mateo por toda la casa, incluso cuando yo le pedía que las guardara porque me hacían sentir incómoda. Valeria continuó, sus palabras ahora saliendo en un torrente como si hubiera estado conteniendo esto por demasiado tiempo. Cuando Dante me contó la verdad la semana pasada, también me dijo algo más. Me dijo que había manipulado el despido de Rafael, que había plantado rumores sobre su incompetencia entre los clientes más importantes, que había saboteado proyectos para que pareciera que Rafael estaba cometiendo errores graves. Todo calculado meticulosamente para asegurarse de que Rafael perdiera todo, tal como Dante sintió que había perdido todo cuando Elena murió. Dante también me dijo que la razón por la que me contrató específicamente era porque me parecía a Elena. No físicamente, pero en personalidad, en la forma en que hablaba sobre arquitectura, en mi ambición. La voz de Valeria temblaba ahora. Dijo que quería que Rafael reviviera el amor que tuvo con Elena, solo para arrebatárselo nuevamente. Para que sintiera la misma pérdida que Dante sintió. Me puse de pie lentamente, caminando hacia la cocina como en trance. Encendí la luz y la claridad repentina me hizo entrecerrar los ojos. El reloj en la pared marcaba las 3:15 de la mañana. Todo se sentía surreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla elaborada de la que no podía despertar. ¿Rafael sabe todo esto?, pregunté, llenando un vaso con agua del grifo. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba por los bordes. Se lo conté hace 3 días, admitió Valeria, su voz apenas audible ahora. Pensé que tenía derecho a saber la verdad. Pensé que tal vez lo liberaría de alguna manera, que podríamos empezar de nuevo con honestidad. Pero fue un error terrible, Natalia. No estaba preparada para su reacción. Hizo una pausa, y pude escuchar que estaba llorando de nuevo. Al principio, entró en shock completo. Se quedó sentado en el sofá durante horas, mirando a la nada. No respondía cuando le hablaba. Luego, lentamente, la realidad comenzó a penetrar. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo procesaba lo que esto significaba. Que había destruido su matrimonio por nada. Que había dejado a su hijo por una mentira. Que cada momento feliz que pensamos que compartimos estaba construido sobre manipulación y engaño. Entonces explotó, continuó Valeria. Nunca había visto esa furia en él. Destrozó nuestro apartamento, lanzó muebles, rompió todo lo que podía alcanzar. Gritaba tu nombre una y otra vez, diciendo que había arruinado su vida, que había traicionado a la única persona que realmente lo amó. Decía que era un idiota, que debería haber visto las señales, que había desperdiciado 18 años de felicidad por una ilusión. Los vecinos del apartamento de al lado escucharon los gritos y llamaron a la policía, dijo Valeria. Pero para cuando llegaron, Rafael ya se había encontrado un cuchillo de la cocina. Intentó. El vaso se resbaló de mi mano y se estrelló contra el suelo, fragmentos de vidrio esparciéndose por todas partes. Intentó suicidarse. Los paramédicos llegaron a tiempo, dijo Valeria rápidamente. No se lastimó gravemente, pero la intención estaba clara. Lo llevaron al Hospital General San Rafael, a la unidad psiquiátrica. Ha estado allí desde entonces, pero no mejora. Los doctores dicen que está en una depresión severa con características psicóticas. Se niega a comer más que unos pocos bocados. Apenas habla con el personal médico. Y cuando lo hace, solo repite tu nombre y pide perdón una y otra vez. Me quedé mirando el vidrio roto en el suelo, viendo mi propia vida reflejada en esos fragmentos. Rota, dispersa, imposible de reconstruir en su forma original. Rafael había hecho lo mismo con nuestro matrimonio, había tomado algo hermoso y lo había destrozado en 1000 pedazos. Pero ahora, escuchando esto, comprendiendo el nivel de manipulación involucrado, las líneas entre víctima y victimario se volvían borrosas. ¿Por qué me llamas a mí, Valeria?, pregunté, todavía mirando el desastre a mis pies. ¿Tienes médicos?,
Tiene familia. Su madre me culpa por todo, dijo Valeria. Y tiene razón en hacerlo. Se niega a hablar conmigo. Su hermano Lucas vino desde Monterrey, pero Rafael apenas lo reconoció. Solo sigue pidiendo por ti, Natalia. Y los médicos, continuó Valeria, los médicos dicen que necesita ver a alguien de su vida anterior, alguien que represente estabilidad y realidad. Dicen que está atrapado en un ciclo de culpa y arrepentimiento, que no puede perdonarse a sí mismo. Necesita cerrar ese capítulo apropiadamente para poder comenzar a sanar. Y la única persona que puede ayudarlo con eso eres tú. No es mi responsabilidad sanarlo, dije, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. No después de lo que me hizo. No después de cómo me hizo sentir durante todo este año. Lo sé, respondió Valeria suavemente. No lo es. No tienes ninguna obligación con él después de cómo te traicionó. Pero Natalia, también está Mateo. Tu hijo merece tener un padre que no esté destruido. Un padre que pueda estar presente en su vida de alguna manera, incluso si es diferente de antes. La mención de Mateo me golpeó fuerte. Mi hijo, que ahora tenía 17 años, había sufrido tanto durante este último año. Había visto a su padre abandonar a la familia sin una explicación real. Había visto a su madre llorar en la mesa de la cocina tarde en la noche cuando pensaba que él estaba dormido. Había tenido que elegir lados en el divorcio, algo que ningún niño debería tener que hacer. Mateo había elegido quedarse conmigo, lo cual fue un alivio y un peso al mismo tiempo. Alivio porque no estaba sola. Peso porque veía el dolor en sus ojos cada vez que alguien mencionaba a Rafael. Y tú, continuó Valeria, su voz ahora apenas un susurro, tú mereces respuestas verdaderas. No las mentiras que Rafael te dio cuando se fue. No la versión editada de la realidad que todos te dieron. Mereces saber que él nunca dejó de amarte, que cada momento de culpa que has sentido, cada pregunta de si no fuiste suficiente, cada duda sobre tu valor, todo eso fue falso. Fuiste más que suficiente, Natalia. Siempre lo fuiste. Fue Dante quien manipuló todo. Colgué el teléfono sin responder, mis manos temblando violentamente ahora. Me senté en el suelo de la cocina, rodeada de vidrio roto, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por el matrimonio que perdí, por el hombre que pensé que conocía, por los 18 años que ahora se sentían teñidos de incertidumbre. Pero también lloré por Rafael, por el hombre roto en un hospital que había sido manipulado tan hábilmente como yo. No sé cuánto tiempo pasé allí, sentada en el suelo frío de la cocina. Eventualmente, el cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Los pájaros comenzaron su coro matutino. La vida continuaba, indiferente al caos humano. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Valeria de nuevo. Esta vez había adjuntado una foto. Con manos temblorosas, la abrí. Rafael yacía en una cama de hospital, pálido y demacrado. Había perdido tanto peso que apenas lo reconocía. Su cabello, siempre tan cuidadosamente peinado, estaba descuidado y sin vida. Tenía tubos conectados a sus brazos, monitores parpadeando a su lado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Incluso en la foto, incluso a través de la pantalla, podía ver que estaban completamente vacíos. El hombre vital y apasionado que había conocido, que solía diseñar edificios con tanta pasión que se olvidaba de comer, que reía tan fuerte en las reuniones familiares que todos lo miraban, ese hombre había desaparecido. Lo que quedaba era una cáscara. Otro mensaje llegó: Hospital General San Rafael, habitación 412. Por favor, Natalia. Si no por él, hazlo por Mateo. Hazlo por el cierre que todos necesitamos. Hazlo por las respuestas que mereces. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la cocina después de barrer el vidrio roto, sentada a la mesa mientras el amanecer pintaba el cielo de rosas y naranjas. Pensé en las capas de engaño que habían definido mi vida sin que yo lo supiera. Pensé en Dante Aguirre, un hombre al que había invitado a mi mesa durante años, que había cargado a mi hijo cuando era bebé, que nos había deseado felicidades en cada aniversario, todo mientras planeaba meticulosamente destruirnos. Elena Sandoval. Busqué su nombre en mi teléfono,
algo que nunca había hecho antes. Encontré artículos viejos sobre el accidente, obituarios que la describían como una arquitecta brillante con un futuro prometedor. Encontré fotos de la firma de Dante de hace 15 años, donde ella aparecía en varias tomas, sonriendo junto a colegas. Y en una foto particular, de la inauguración de un edificio comercial que ella y Rafael habían diseñado juntos, los vi a ambos. La forma en que Rafael la miraba en esa foto era la misma forma en que solía mirarme a mí durante los primeros años de nuestro matrimonio. Intensa, completa, sin reservas. ¿Cuánto de mi matrimonio había sido real? ¿Había sido siempre el segundo lugar, el premio de consolación después de que Elena eligiera a Dante? ¿O realmente me había amado, como Valeria insistía, solo para ser manipulado de regreso a esos viejos sentimientos? Las preguntas me atormentaban, girando en mi mente sin respuestas. Y me di cuenta de que Valeria tenía razón en una cosa: necesitaba respuestas. No por Rafael, sino por mí misma. Necesitaba mirar al hombre que había compartido mi vida durante casi 2 décadas y escuchar la verdad de sus propios labios. Necesitaba saber si alguna parte de nuestro matrimonio había sido real. A las 7 de la mañana, llamé a mi hermana Carolina. «Nat, ¿estás bien? Es súper temprano». Su voz sonaba adormilada y preocupada. «Caro, necesito que vengas. Ha pasado algo y necesito hablar con alguien antes de hacer algo estúpido». Carolina llegó 40 minutos después, todavía en pants y con el cabello recogido en un moño desprolijo. Traía café y croissants de la panadería de la esquina, porque mi hermana siempre había creído que ninguna crisis era demasiado grande para no ser abordada con cafeína y carbohidratos. Le conté todo mientras el café se enfriaba entre nosotras. La llamada de Valeria, la manipulación de Dante, la verdad sobre Elena, el estado de Rafael en el hospital. Carolina me escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama completa de expresiones. Shock inicial, ira creciente, incredulidad absoluta, y finalmente, una especie de tristeza resignada. «Ese hijo de puta», murmuró cuando terminé, aunque no estaba claro si se refería a Rafael, a Dante o a ambos. Tomó un largo sorbo de su café antes de continuar. «Nat, esto es como una telenovela barata. Y Valeria realmente espera que vayas corriendo al hospital a salvar al hombre que te destrozó el corazón». «No lo sé qué espera», admití, mirando mi propio café sin tocarlo. «Pero Caro, necesito verlo. Necesito escuchar la verdad de su propia boca. ¿Realmente me amó alguna vez? ¿Fue todo nuestro matrimonio una mentira? ¿Fui siempre un sustituto de Elena?» Carolina extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «¿Y si las respuestas te duelen más de lo que ya te han herido? ¿Y si descubres cosas que desearías no haber sabido? Entonces al menos tendré la verdad», dije simplemente. Este último año he vivido pensando que no fui suficiente, que 18 años significaron tan poco que pudo cambiarnos por una mujer más joven sin mirar atrás. Me he cuestionado cada momento de nuestro matrimonio, cada sonrisa, cada «te amo». Me he preguntado qué hice mal, dónde fallé, por qué no fui suficiente para mantenerlo. Pero si todo fue una manipulación, si Dante orquestó esto como venganza, no cambia el hecho de que Rafael eligió irse, interrumpió Carolina con firmeza, apretando mi mano. Manipulado o no, él tomó la decisión de dejarte. Podría haber hablado contigo sobre sus sentimientos confusos. Podría haber luchado contra esos sentimientos. Podría haber buscado terapia de pareja. Podría haber elegido el matrimonio que habían construido juntos durante 18 años. Pero no lo hizo. Tenía razón, por supuesto. Mi hermana siempre había sido la voz de la razón, la pragmática mientras yo era la soñadora. Durante el divorcio, había sido mi roca, la que me sostuvo cuando no podía levantarme de la cama, la que me obligó a comer cuando la comida me parecía ceniza en la boca. La que me acompañó a las citas con el abogado cuando mis manos temblaban tanto que no podía firmar los documentos. «Lo sé», dije suavemente. «Pero también está Mateo. Nuestro hijo merece un padre que no esté autodestruyéndose en un hospital psiquiátrico. Y yo necesito cerrar esto adecuadamente. No por Rafael, sino por mí».
Carolina suspiró profundamente, estudiando mi rostro. Entonces iré contigo. No vas a enfrentar esto sola. No, esto es algo que necesito hacer por mi cuenta, respondí, sintiendo una certeza extraña en mis palabras. Pero gracias, Caro. Gracias por siempre estar aquí, incluso cuando tomo decisiones que probablemente piensas que son estúpidas. No son estúpidas, dijo mi hermana suavemente. Solo, complicadas. Como todo en la vida. Se levantó y me abrazó fuerte. Pero prométeme una cosa. Nat, prométeme que no dejarás que te manipule de nuevo. Ve, obtén tus respuestas, ayuda si puedes. Pero no dejes que te arrastre de vuelta a algo que ya te destruyó una vez. Después de que Carolina se fue, me duché y me vestí con cuidado deliberado. No ropa elegante, no estaba tratando de impresionar a nadie. Solo unos jeans oscuros y una blusa azul cielo que Rafael solía decir que hacía resaltar mis ojos. Me detuve con esa blusa en la mano, considerando si estaba enviando el mensaje equivocado al usarla. Finalmente la usé de todos modos. No por él, me dije firmemente mientras me miraba en el espejo. Por mí. Porque era mi blusa favorita y me hacía sentir fuerte. Porque después de un año de sentirme rota, necesitaba cualquier armadura que pudiera encontrar. Antes de salir, subí al cuarto de Mateo. Estaba despierto, acostado en la cama con audífonos puestos, mirando el techo. Al verme en la puerta, se quitó los audífonos. «Mamá, ¿estás bien?» Te escuché hablando con la tía Caro. Me senté en el borde de su cama, como había hecho miles de veces cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Mateo, necesito decirte algo. Tu padre está en el hospital». Vi cómo su rostro se transformaba, pasando de preocupación a algo más complejo. Mateo había heredado los ojos de su padre, esos ojos color avellana que podían ser tan expresivos. Durante el último año, había visto dolor en esos ojos, confusión, ira. Ahora veía miedo. ¿Qué pasó? Le conté una versión editada de la situación. No mencioné el intento de suicidio, eso era demasiado para un chico de 17 años. Pero le expliqué sobre la manipulación de Dante, sobre cómo Rafael había sido engañado, sobre su colapso mental. Mateo se sentó, procesando la información. Entonces, ¿papá no nos dejó porque quisiera? ¿Alguien lo manipuló? Es más complicado que eso, dije cuidadosamente. Sí, fue manipulado. Pero también tomó decisiones, hijo. Decisiones que nos lastimaron a ambos. La manipulación no excusa completamente sus acciones, pero proporciona contexto. ¿Vas a verlo?, preguntó Mateo. Sí. Necesito respuestas. Y necesito asegurarme de que esté bien. Mateo asintió lentamente. ¿Puedo ir contigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Cariño, no sé si es una buena idea. Tu padre está en una unidad psiquiátrica, y no está bien. Es mi padre, dijo Mateo con una firmeza que me recordó a su padre antes de todo esto. Sin importar lo que haya hecho, sigue siendo mi padre. Y si está tan mal como dices, necesito verlo. Miré a mi hijo, ya no el niño que había sido hace un año, sino casi un hombre. El último año lo había forzado a madurar demasiado rápido. Había tenido que convertirse en el hombre de la casa, ayudarme cuando yo apenas podía funcionar, tomar decisiones sobre con cuál de sus padres pasar las vacaciones. Le había robado parte de su adolescencia, esta situación que ninguno de nosotros había pedido. Está bien, dije finalmente. Pero Mateo, tienes que prepararte. No se ve como lo recuerdas. Ha cambiado mucho. Todos hemos cambiado, mamá, respondió suavemente. El Hospital General San Rafael era un edificio moderno de vidrio y acero en el centro de la ciudad. Había estado aquí antes, hace años, cuando Mateo se rompió el brazo en un accidente de bicicleta. Rafael había estado a mi lado entonces, sosteniendo mi mano en la sala de espera, tan asustado como yo aunque trataba de ocultarlo por Mateo. Habíamos sido un equipo entonces, unidos en nuestro amor por nuestro hijo. El estacionamiento estaba lleno, así que tuvimos que estacionar en un nivel inferior y subterráneo.
Mientras caminábamos hacia los elevadores, Mateo tomó mi mano, algo que no había hecho en años. No dijimos nada, pero ese gesto simple decía todo. Estábamos en esto juntos. La recepcionista nos dirigió al cuarto piso, la unidad psiquiátrica. Las puertas requerían un código de acceso, un recordatorio sutil de que los pacientes aquí estaban siendo protegidos tanto del mundo exterior como de sí mismos. Una enfermera de mediana edad con expresión amable pero cansada nos interceptó en la estación de enfermeras. ¿Puedo ayudarlos? Estoy aquí para ver a Rafael Mendoza. Habitación 412. Soy Natalia, su ex esposa. Y este es Mateo, su hijo. La enfermera nos estudió un momento, sus ojos evaluando, particularmente deteniendo su mirada en Mateo. Esperen aquí, por favor. Necesito consultar con el doctor Castillo, el psiquiatra a cargo. Mientras esperábamos, Mateo se acercó a la ventana que daba al exterior. La ciudad se extendía debajo de nosotros, indiferente al dolor que se desarrollaba en estas habitaciones estériles. Mamá, dijo Mateo sin voltear, ¿crees que papá todavía nos ama? A mí y a ti, quiero decir. La pregunta me atravesó el corazón. No lo sé, cariño. Pero vamos a averiguarlo. 5 minutos después, apareció un hombre de unos 50 años con cabello canoso y mirada perspicaz. El doctor Castillo extendió su mano primero hacia mí, luego hacia Mateo. Señora Mendoza, joven Mateo, gracias por venir. La señorita Moreno me informó que podría intentar contactarla, pero no esperaba que vinieran ambos. Mi hijo quiso venir, expliqué. ¿Es eso un problema? El doctor Castillo nos guió a una pequeña sala de conferencias privada. No necesariamente, pero quiero prepararlos a ambos para lo que van a ver. Puedo hablar con franqueza frente a Mateo. Miré a mi hijo, quien asintió. Tiene 17 años, dije. Creo que merece la verdad. El señor Mendoza está experimentando lo que llamamos un episodio depresivo mayor con características psicóticas. Comenzó el doctor Castillo, eligiendo sus palabras cuidadosamente mientras miraba a Mateo. Básicamente, su sentido de la realidad se ha fragmentado bajo el peso de un trauma emocional extremo. Cuando llegó hace 4 días, estaba en un estado de agitación severa. Había intentado hacerse daño. Vi cómo Mateo se tensaba a mi lado, pero se mantuvo firme. El doctor continuó. Hemos logrado estabilizarlo con medicación, pero no está respondiendo a la terapia de la manera que esperábamos. Se niega a comer más que lo mínimo para sobrevivir. Apenas habla con el personal médico. Y cuando lo hace, menciona repetidamente 2 nombres, Natalia y Mateo. Sentí la mano de mi hijo buscar la mía de nuevo, y la sostuve fuerte. Señora Mendoza, entiendo de la señorita Moreno las circunstancias inusuales que llevaron al colapso de su esposo, dijo el doctor Castillo. Normalmente no pediríamos la intervención de una expareja, especialmente en circunstancias como estas. Pero el señor Mendoza está en una pendiente muy peligrosa. Los pensamientos suicidas son persistentes y están interfiriendo con su recuperación. Creemos, continuó el doctor, que ver a alguien de su vida anterior, alguien que representa un tiempo antes de este trauma, podría ayudarlo a reconectarse con la realidad. Sin embargo, debo advertirles, esto podría ir de 2 maneras. Podría ayudarlo a comenzar el proceso de sanación, o podría intensificar su culpa y empeorar su estado. ¿Y si mi presencia, nuestra presencia, empeora las cosas? Pregunté. Somos recordatorios vivientes de lo que destruyó. El doctor Castillo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Es un riesgo, lo admito. Pero dada la alternativa, señora Mendoza, si no hacemos algo pronto, es muy probable que el señor Mendoza intente hacerse daño grave nuevamente. Ya ha habido 2 incidentes desde que llegó. Los monitoreamos constantemente, pero es difícil proteger a alguien de sí mismo 24 horas al día. Necesita una razón para seguir luchando, un ancla a la realidad. Miré a Mateo, quien me miraba con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. ¿Qué piensas, hijo? Creo que tenemos que intentarlo, dijo Mateo. Si hay alguna posibilidad de que podamos ayudar, tenemos que hacerlo.
Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. 18 años de historia pesaban sobre mis hombros como una capa física. El Rafael que conocí no era este hombre quebrado en una habitación de hospital. Era brillante, apasionado, lleno de vida y ambición. Recordé nuestro primer encuentro en una galería de arte, donde él estaba presentando un proyecto arquitectónico. Me había impresionado no solo su talento, sino su pasión pura por crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Ver lo que se había convertido, saber que yo podría tener algún papel en sacarlo de ese abismo. ¿Qué necesita que hagamos?, pregunté finalmente. El doctor Castillo pareció aliviado. Solo hablen con él. Compartan recuerdos, si pueden. Recuérdenle quién era antes de todo esto. No necesitan perdonarlo o reconciliarse, simplemente ayúdenlo a encontrar un hilo de regreso a sí mismo. Hizo una pausa, mirando específicamente a Mateo. Y joven, si en algún momento te sientes incómodo o necesitas salir, eso está completamente bien. Tu bienestar es tan importante como el de tu padre. El doctor nos condujo por el pasillo hasta la habitación 412. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el piso podían escucharlo. Mateo caminaba a mi lado, su postura rígida, preparándose para lo que encontraríamos. La puerta estaba entreabierta. El doctor Castillo tocó suavemente antes de empujarla completamente. Rafael, tienes visitas. La habitación era pequeña y estéril, paredes blancas y una ventana con barrotes sutiles disfrazados como diseño arquitectónico. Qué irónico, pensé, que un arquitecto terminara en una habitación diseñada para prevenir escapes. Rafael estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver nada. Vestía una bata de hospital azul pálido que colgaba de su cuerpo demacrado. Cuando nos vio, su cuerpo se congeló completamente. Sus ojos se movieron de mí a Mateo y de vuelta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Natalia, susurró, su voz ronca como si no la hubiera usado en días. Mateo. Son reales. Somos reales, papá, dijo Mateo, y escuché como su voz se quebraba en la última palabra. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael, silenciosas pero constantes. Vi cómo mi hijo luchaba por mantener su compostura, como sus manos se apretaban en puños a sus costados. Parte de mí quería correr, huir de esta habitación y de todo lo que representaba. Pero la otra parte, la parte que había amado a este hombre durante casi 2 décadas, me mantuvo firmemente plantada en el suelo. El doctor Castillo me dio un apretón alentador en el hombro antes de retirarse. Estaré justo afuera si necesitan algo, dijo, y luego nos dejó solos. El silencio en la habitación era denso, pesado con años de palabras no dichas y dolor sin procesar. Finalmente, di un paso adelante, indicándole a Mateo que se quedara cerca de la puerta en caso de que necesitara salir. Tomé asiento en la silla frente a Rafael, manteniendo una distancia segura entre nosotros. ¿Por qué viniste?, preguntó Rafael, su voz apenas audible. Después de todo lo que te hice, después de cómo te traicioné. Valeria me llamó, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me contó sobre Dante, sobre Elena, sobre toda la manipulación. Rafael cerró sus ojos, más lágrimas escapando. Lo arruiné todo, Nat. Todo. 18 años contigo, la mejor persona que he conocido, nuestro hijo hermoso, la vida que construimos juntos piedra por piedra, y lo tiré todo por una mentira. Por una ilusión tan perfectamente construida que no pude ver a través de ella hasta que fue demasiado tarde. Cuéntame sobre Elena, dije suavemente, necesitando escuchar su versión. Cuéntame la verdad, Rafael. Toda la verdad. No más secretos. No más mentiras. Él abrió los ojos, mirándome con una expresión de dolor tan profundo que casi era físicamente tangible. Elena fue mi primer amor, comenzó, su voz temblando. Nos conocimos en la universidad, en el primer año de arquitectura. Ambos éramos jóvenes, idealistas, convencidos de que podíamos cambiar el mundo con nuestros diseños. Teníamos esta conexión instantánea, como si hubiéramos sido diseñados para complementarnos. Ella veía el mundo en estructuras y yo en espacios.
Juntos, podíamos crear algo extraordinario. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos de hace más de 20 años. Pensé que pasaríamos nuestras vidas juntos. Hicimos planes. Íbamos a abrir nuestra propia firma después de graduarnos, viajar por el mundo estudiando arquitectura, crear edificios que contaran historias. Éramos tan jóvenes, tan seguros de nuestro futuro. Pero ella quería seguridad. Continué por él, recordando lo que Valeria había dicho. Su familia había perdido todo en una estafa de inversión cuando ella tenía 15 años, explicó Rafael. Pasaron de vivir en una casa grande en una zona residencial a un apartamento de 2 habitaciones. Vio a sus padres trabajar 3 empleos cada uno solo para sobrevivir. Ese miedo a la pobreza se quedó con ella, la perseguía. Cuando conoció a Dante en una conferencia de arquitectura en nuestro último año, vio todo lo que yo no podía ofrecerle. Estabilidad financiera, seguridad, un futuro sin la incertidumbre de comenzar desde cero. Eligió la seguridad sobre el amor, murmuró Rafael. O al menos, eso es lo que me dije a mí mismo durante años. Me rompió el corazón, Natalia. Durante meses, apenas pude funcionar. Terminé la universidad por pura inercia. Y luego, cuando necesitaba un trabajo, Dante me contrató. Dijo que Elena había hablado bien de mi talento, que no debía dejar que los sentimientos personales interfirieran con el trabajo. Pensé que estaba siendo magnánimo, el hombre más grande. Ahora sé que ya estaba plantando las semillas de su venganza. ¿La amaste durante nuestro matrimonio? La pregunta salió de mí, cruda y directa. Necesitaba saber. Mateo se tensó junto a la puerta, pero no dijo nada. No, respondió Rafael con una intensidad sorprendente, sentándose más erguido. Natalia, tienes que creerme. Cuando te conocí 3 años después del matrimonio de Elena, ella era solo un recuerdo doloroso. Un primer amor que no funcionó, nada más. Tú eres, todo lo que ella no fue. Real, honesta, cálida. No tenías agenda oculta, no me veías como un medio para un fin. Me enamoré de ti completamente, sin reservas, sin compararme con nadie más. Su voz se volvió más fuerte, más desesperada. Nuestro primer año juntos fue el año más feliz de mi vida. Cada momento contigo se sentía como regresar a casa. La forma en que reías de mis chistes tontos, como apoyabas mis proyectos más arriesgados incluso cuando significaba meses de dinero ajustado, como convertiste nuestra primera casa pequeña en un hogar real. Eras todo lo que siempre quise pero no sabía que necesitaba. Entonces, ¿por qué estabas tan destrozado cuando ella murió? Pregunté, la vieja herida abriéndose de nuevo. Te vi, Rafael. Te vi llorar en el funeral como si hubieras perdido algo irreemplazable. No dormiste durante días. Apenas me hablabas. Era como si yo no existiera, como si nuestro matrimonio no importara en comparación con tu dolor por ella. Él se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Porque me sentí culpable. Terriblemente, consumidoramente culpable. El día que murió, iba camino a encontrarse conmigo. Me había llamado 2 días antes. Su voz sonaba extraña, urgente. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, algo que no podía discutir por teléfono. Accedí a verla en un café cerca de su oficina. ¿Por qué en secreto? Demandé. ¿Por qué no decirme? Porque sabía cómo se vería, admitió miserablemente. Sabía que te lastimaría saber que estaba reuniéndome con mi ex, incluso si mis intenciones eran completamente inocentes. Y honestamente, Nat, tenía curiosidad sobre qué era tan urgente. Pensé que tal vez tenía problemas en su matrimonio con Dante y necesitaba un amigo, alguien que la conociera desde antes. Rafael levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Ella nunca llegó al café. El accidente pasó a 3 cuadras de distancia. Un camión que se saltó un semáforo en rojo. Murió instantáneamente, dijeron los reportes. Y durante 15 años, continuó Rafael, su voz ahogándose, me he culpado. Si no hubiera accedido a verla, si hubiera insistido en hablar por teléfono, si hubiera ido yo a su oficina en lugar de hacerla venir a mí, tal vez seguiría viva.
Ese fue el peso que cargué, Natalia. No amor romántico, sino culpa aplastante. Cada vez que diseñaba un edificio, pensaba que Elena debería estar haciéndolo también. Cada vez que recibía un premio, pensaba que debería estar compartiéndolo con ella. No porque la extrañara como pareja, sino porque sentía que le había robado su futuro. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible y perfecta. Dante usó esa culpa contra ti, dije lentamente. Sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que te sentías responsable por la muerte de Elena. Te hizo creer que tenías una deuda con su memoria, con él. Durante 15 años fue el mentor perfecto. Rafael asintió amargamente. Me promovió, confió en mí con los proyectos más importantes y lucrativos, se convirtió en parte de nuestra familia. Vino a cada cumpleaños de Mateo, cada cena de Navidad. Me trataba como al hijo que nunca tuvo. Y todo el tiempo, estaba planeando meticulosamente cómo destruirme de la manera más dolorosa posible. Miré hacia Mateo, quien había permanecido silencioso todo este tiempo. Su rostro estaba pálido, procesando toda esta información sobre un hombre que había sido como un abuelo para él. Y cuando Valeria apareció, dije, volviendo mi atención a Rafael, te hizo creer que te habías enamorado. Fue como si alguien hubiera encendido una luz después de años de crepúsculo, dijo Rafael, su voz llena de autodesprecio. Valeria parecía entenderme de maneras que, Dios, ni siquiera puedo decirlo sin sentirme enfermo. Pensé que habíamos perdido algo, tú y yo. Pensé que nuestro matrimonio se había vuelto cómodo pero sin pasión. Que nos habíamos convertido en compañeros de casa más que en amantes. Y ella compartía tu pasión por la arquitectura, agregué, recordando las pocas veces que la había visto en eventos de la firma. Joven, brillante, con ese entusiasmo que solo viene de alguien al principio de su carrera. Podía hablar durante horas sobre diseño modernista, arquitectura sostenible, las teorías de Le Corbusier, dijo Rafael, las palabras saliendo ahora en un torrente. Parecía ver el mundo exactamente como yo lo veía. Me hacía sentir joven de nuevo, relevante, como si mis ideas todavía importaran, como si todavía tuviera algo valioso que ofrecer. Ahora sé que Dante la entrenó, que le dio mi perfil psicológico completo, información sobre cada proyecto en el que trabajaba, mis opiniones sobre cada arquitecto importante. Prácticamente escribió el guión de nuestra relación, línea por línea. ¿Cuándo comenzó la aventura realmente? Pregunté, necesitando saber los detalles aunque dolieran. Rafael se retorció en su silla, incapaz de mirarme a los ojos. Hace 2 años. Comenzó inocentemente, almuerzos de trabajo para discutir proyectos. Luego cafés después del trabajo. Mensajes de texto sobre ideas de diseño. Dante incluso nos asignó a trabajar juntos en el proyecto del Centro Cultural, diciendo que nuestra colaboración sería mágica. Y lo fue, Natalia. O pensé que lo era. Los diseños que creamos juntos eran innovadores, audaces. Ganamos premios. La prensa nos llamó el dúo dinámico de la firma. Y en algún momento, cruzó la línea de profesional a personal. Dije, las palabras saliendo planas, sin emoción. Había llorado tanto por esto durante el último año que ya no me quedaban lágrimas. Fue en un viaje de trabajo a Barcelona, admitió Rafael. Habíamos ido a presentar nuestro diseño del Centro Cultural a un panel internacional. Ganamos la presentación, estábamos celebrando con vino español en el hotel. Y, pasó. Fue la primera vez que la besé, la primera vez que traicioné 18 años de votos. Y seguiste haciéndolo, dije. Durante 2 años, continuaste la aventura mientras vivías conmigo, dormías en nuestra cama, desayunabas con nuestro hijo. Cada día me odiaba un poco más, dijo Rafael, lágrimas rodando libremente ahora. Cada vez que te mentía sobre trabajar tarde, cada vez que borraba mensajes de Valeria, cada vez que te besaba sabiendo que había besado a alguien más ese mismo día. Me estaba volviendo loco con la culpa, pero tampoco podía detenerme. Dante me decía que merecía ser feliz, que a veces el amor aparece cuando menos lo esperas, que no debería sentirme culpable por seguir mi corazón. Dante te daba permiso, observé con amargura. Tu mentor,
tu figura paterna, te decía que estaba bien destruir tu familia. Y yo le creí, susurró Rafael. Porque quería creerle. Porque la alternativa era admitir que era un cobarde y un traidor. Finalmente, hace un año, Dante me sentó y me dijo que tenía que tomar una decisión. Me dijo que estaba siendo injusto contigo y con Valeria, que no podía tener ambos mundos. Me dijo que si realmente amaba a Valeria, necesitaba ser valiente y elegirla. Entonces me dejaste, dije. Llegaste a casa esa tarde de octubre y simplemente nos abandonaste. A mí y a Mateo. Por primera vez desde que comenzamos a hablar, Mateo habló. No solo nos abandonaste, papá. Nos destrozaste. Mamá no podía funcionar durante meses. La escuchaba llorar por las noches. Dejó de comer. Dejó de salir. Yo tenía 16 años y de repente tenía que ser el adulto porque tú no estabas y ella estaba rota. La voz de Mateo temblaba con emoción contenida. Tuve que dejar el equipo de fútbol porque mamá no podía llevarme a las prácticas. Tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo después de la escuela para ayudar con las facturas porque el dinero que mandabas no era suficiente. Mis amigos me preguntaban por qué mi papá se fue. ¿Y qué les decía? ¿Que encontraste a alguien mejor? ¿Que nosotros no éramos suficiente? Rafael sollozaba ahora, su cuerpo entero sacudiéndose. Mateo, lo siento. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Un idiota egoísta que no merecía tener una familia como ustedes. ¿Y ahora qué? Preguntó Mateo, su voz más dura de lo que lo había escuchado nunca. Ahora que sabes que fuiste manipulado, ¿se supone que todo está bien? ¿Se supone que debemos perdonarte porque Dante te engañó? No, dijo Rafael, mirando finalmente a su hijo. No espero perdón. No lo merezco. Solo espero que algún día, cuando seas mayor y entiendas cómo los humanos podemos ser débiles y estúpidos y dejarnos cegar por nuestros propios demonios, tal vez puedas recordar que hubo un tiempo en que fui un buen padre. Que te amé con cada fibra de mi ser. Que cada error que cometí no tuvo nada que ver contigo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándoles un momento a padre e hijo, pero también necesitando espacio para procesar todo esto. Afuera, la vida continuaba. Autos pasaban por la calle. Personas caminaban por las aceras con sus propios problemas, sus propias historias. Y aquí estábamos nosotros, una familia rota tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Valeria me dijo que Dante admitió todo antes de morir, dije sin voltear. Que te manipuló el despido, que arruinó tu reputación en la industria. ¿Es verdad? Sí, respondió Rafael débilmente. Hace 2 meses, Dante me llamó a su oficina. Pensé que era para discutir el nuevo proyecto del complejo residencial. En cambio, me entregó una carta de terminación. Dijo que varios clientes se habían quejado de errores en mis diseños, que había sobrepasado presupuestos, que mi trabajo se había vuelto descuidado. Pero no era verdad, dije, volteando para mirarlo. No completamente. Había cometido algunos errores, es cierto, pequeños, cosas que podrían haberse corregido fácilmente. Pero Dante los magnificó, los presentó a los clientes de la peor manera posible. Más tarde descubrí que había alterado algunos de mis archivos, cambiado especificaciones para que pareciera que yo había calculado mal. Fue meticuloso en su destrucción. Rafael se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Perdí mi trabajo, mi reputación. Otros arquitectos en la ciudad escucharon los rumores. Nadie quería contratarme. Envié currículums a docenas de firmas, incluso ofrecí trabajar por la mitad de mi salario anterior. Nada. Dante se había asegurado de que mi nombre estuviera manchado en toda la industria. Y Valeria, continué. ¿Cómo reaccionó ella cuando perdiste tu trabajo? La expresión de Rafael se volvió aún más dolorosa. Al principio fue solidaria. Me dijo que encontraríamos otra cosa, que mi talento hablaría por sí mismo. Pero a medida que pasaban las semanas sin ofertas, comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Comentarios sobre cómo necesitábamos ser más cuidadosos con el dinero. Sugerencias de que tal vez debería considerar cambiar de carrera. La forma en que miraba alrededor de nuestro apartamento,
como si estuviera reevaluando sus decisiones. Comenzó a trabajar más tarde, continuó Rafael. Decía que tenía que cubrir proyectos extra ahora que yo no estaba en la firma. Pero yo sabía. Podía ver que se estaba alejando, que el hombre desempleado y fracasado en quien me había convertido no era el que ella pensó que era. Irónico, observé sin emoción. La mujer que Dante creó para seducirte, lo hizo tan bien que cuando dejaste de ser útil para su plan, ella también dejó de estar interesada. Entonces Dante la llamó, dijo Rafael. Hace una semana, cuando ya estaba muriendo. Le contó todo. El entrenamiento, la manipulación, el plan de venganza. Le dijo que había sido una peón en un juego que comenzó hace 15 años. Y ella vino a casa y me lo contó todo. ¿Cómo reaccionaste? Pregunté, aunque Valeria ya me había dado su versión. Al principio no podía procesarlo, dijo Rafael, su voz distante como si estuviera reviviendo ese momento. Me senté allí escuchándola hablar, y era como si estuviera escuchando sobre la vida de otra persona. Toda mi relación con ella, construida sobre una mentira. Mi separación de ti y Mateo, orquestada por un hombre que consideraba mi mentor. Elena, cuyos sentimientos hacia mí nunca conocí realmente, usada como arma contra mí incluso después de su muerte. Se levantó de su silla, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia la ventana junto a mí. Un enfermero en el pasillo nos observaba discretamente a través de la ventana de la puerta, listo para intervenir si era necesario. Luego todo se volvió muy claro, continuó Rafael. Terriblemente, perfectamente claro. Había destruido la mejor cosa en mi vida por nada. Había traicionado a la mujer que me amó incondicionalmente durante 18 años. Había abandonado a mi hijo en uno de los momentos más importantes de su vida. ¿Y para qué? Para una ilusión. Para un amor fabricado por un hombre vengativo. Y trataste de hacerte daño, dije suavemente. Rafael asintió, sin mirarme. Valeria no te contó todo, ¿verdad? No solo tomé un cuchillo. La verdad completa es que escribí notas. Una para ti, una para Mateo. Les pedía perdón, les explicaba sobre Dante, les decía que los amaba más de lo que las palabras podían expresar. Y luego fui al baño, llené la bañera, y... Papá, no, dijo Mateo, su voz rompiendo. No necesito escuchar esto. Sí, necesitas, dijo Rafael, volteando para mirar a su hijo. Necesitas saber qué tan bajo caí. Necesitas entender que la cobardía que me llevó a dejarte y a tu madre es la misma cobardía que casi me lleva a tomar la salida fácil en lugar de enfrentar lo que había hecho. Valeria me encontró. Rompió la puerta del baño cuando no respondí. Llamó a la ambulancia. Me salvó la vida, aunque no estoy seguro de que debería haberlo hecho. No digas eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. No importa lo que hayas hecho, Mateo merece tener un padre. Yo merezco respuestas. Y tú mereces la oportunidad de encontrar una manera de vivir con tus errores. Rafael me miró, sus ojos buscando los míos. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de todo lo que te hice? Porque, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, durante el último año, me he culpado a mí misma. Me he preguntado qué hice mal, cómo fallé como esposa, por qué no fui suficiente. Pero escucharte ahora, entender que fuiste manipulado sistemáticamente durante años por alguien en quien confiabas, no excusa tus acciones, Rafael. Todavía elegiste traicionarnos. Todavía tomaste decisiones que nos destrozaron. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Pero también entiendo ahora que no fue porque yo fuera inadecuada. No fue porque nuestro matrimonio fuera sin valor. Fue porque Dante Aguirre era un hombre retorcido y vengativo que usó tu culpa sobre Elena como arma contra ti. Te convirtió en su instrumento de autodestrucción. ¿Me perdonas entonces? Preguntó Rafael, esperanza y miedo mezclándose en su voz. No, dije honestamente. No todavía. Tal vez nunca completamente. Pero entiendo. Y esa comprensión es suficiente por ahora. Mateo se acercó, parándose al otro lado de su padre. Yo tampoco te perdono, papá. Me lastimaste demasiado. Pero...
No quiero que mueras. Quiero que te recuperes, que obtengas ayuda, que encuentres una manera de ser parte de mi vida de nuevo, aunque sea diferente. Las lágrimas de Rafael se convirtieron en sollozos completos ahora. No merezco ninguno de ustedes. No merezco esta bondad. Probablemente no, acordé. Pero la vida no se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que elegimos hacer con lo que nos dan. Dante te dio una pesadilla. Tú nos diste dolor. Ahora tienes que elegir qué hacer a continuación. No sé cómo seguir adelante, admitió Rafael. No sé cómo vivir con lo que he hecho. Empiezas cooperando con tus doctores, dije firmemente. Comes. Hablas con los terapeutas. Tomas la medicación. Haces el trabajo difícil de sanar. No por ti, sino por Mateo. Él merece tener un padre, incluso si ese padre es imperfecto y roto. El doctor Castillo entró en ese momento, habiendo observado suficiente de nuestra conversación para evaluar que había ido mejor de lo esperado. Creo que por hoy es suficiente. Rafael necesita descansar. Asentí, sintiéndome de repente exhausta hasta los huesos. Volveremos, le dije a Rafael. No mañana, necesito tiempo para procesar todo esto. Pero volveremos. Gracias, susurró Rafael. Gracias por venir. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Mateo y yo salimos de la habitación en silencio. No hablamos en el elevador ni en el camino al auto. No fue hasta que estuvimos sentados en el estacionamiento, el motor todavía apagado, que Mateo finalmente habló. ¿Crees que alguna vez podremos ser una familia de nuevo? La pregunta me rompió el corazón porque sabía la respuesta que necesitaba darle. No de la manera que éramos antes, dije suavemente. Esa familia se perdió, hijo. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo diferente pero real. Tú, yo y tu padre en nuestras vidas de alguna manera que todavía no entendemos. ¿Todavía lo amas? Preguntó Mateo, su voz pequeña. Consideré la pregunta cuidadosamente. Amo al hombre que fue. Amo los recuerdos de lo que compartimos. Pero el amor romántico que sentí por él, eso murió cuando él eligió irse, manipulación o no. Sin embargo, hay otro tipo de amor, uno que viene de compartir una vida, de crear un hijo juntos, de conocer a alguien mejor que nadie. Ese tipo de amor no desaparece solo porque la persona te lastime. Mateo asintió, procesando mis palabras. Eso tiene sentido, creo. Condujimos a casa en relativo silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Cuando llegamos, Carolina estaba esperando en la entrada, claramente ansiosa por saber cómo había ido. ¿Y bien? Preguntó tan pronto como entramos. Mateo fue directo a su habitación, necesitando espacio para procesar todo. Me senté con Carolina en la sala y le conté todo, la conversación con Rafael, sus admisiones sobre Elena, la manipulación de Dante, el intento de suicidio. Dios mío, murmuró Carolina cuando terminé. Es incluso peor de lo que pensaba. ¿Cómo te sientes? Extrañamente, aliviada, admití. Durante un año, me he torturado preguntándome qué hice mal. Ahora sé que no hice nada mal. Nuestro matrimonio fue saboteado sistemáticamente por alguien externo. Eso no hace que el dolor desaparezca, pero lo contextualiza de una manera diferente. ¿Y Rafael? Preguntó Carolina. ¿Vas a intentar reconciliarte con él? No, dije firmemente. Ese capítulo está cerrado. Pero puedo ayudarlo a recuperarse por el bien de Mateo. Puedo tener una relación civil con él como copadres. Pero volver a estar juntos como pareja, eso no va a pasar. Los siguientes días establecieron un nuevo patrón. Mateo y yo visitábamos a Rafael cada 2 días. Lentamente, vi mejoras. Comenzó a comer más. Participó en sus sesiones de terapia. La medicación comenzó a estabilizar su estado de ánimo. El vacío en sus ojos comenzó a llenarse con algo que se parecía a la esperanza. Durante una de nuestras visitas, Rafael me preguntó sobre las notas que había escrito antes de su intento de suicidio. Las tiene Valeria, me dijo. Le pedí que te las diera, pero no sé si lo hizo. No las he recibido, le dije. Probablemente es mejor así,
murmuró Rafael. Eran las divagaciones de un hombre quebrado. No sé si quiero que leas las cosas que escribí en ese estado. Tal vez algún día, dije. Cuando estés mejor, cuando todo esto sea solo una memoria dolorosa en lugar de una realidad presente, tal vez entonces quiera leerlas. Una semana después de nuestra primera visita, recibí una llamada inesperada. Era un abogado que representaba el patrimonio de Dante Aguirre, quien había fallecido 2 días antes. Señora Mendoza, dijo el abogado, mi nombre es Rodrigo Salinas. Represento el patrimonio del difunto Dante Aguirre. El señor Aguirre dejó instrucciones específicas de que se le contactara después de su muerte. Mi mano apretó el teléfono. No tengo nada que decirle al patrimonio de Dante Aguirre. Lo entiendo, dijo Salinas calmadamente. Pero el señor Aguirre dejó una carta para usted, así como un testamento que, bueno, debería discutirlo en persona. Podría venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde. La curiosidad superó mi reticencia. Estaré allí. La oficina de Salinas estaba en el centro, en uno de esos edificios modernos que Rafael solía admirar por su diseño innovador. Una ironía más en esta situación imposible. El abogado era un hombre en sus 60, con modales profesionales pero ojos amables. Gracias por venir, señora Mendoza, dijo, indicándome una silla. Sé que esto debe ser difícil dadas las circunstancias. Esa es una forma suave de decirlo, respondí. El hombre orquestó la destrucción de mi matrimonio. No estoy de humor para sus últimas maquinaciones. Salinas asintió comprensivamente. El señor Aguirre estaba muy enfermo al final. El cáncer, el dolor, las medicaciones, cambian a las personas. En sus últimas semanas, me habló extensamente sobre sus acciones, sobre el plan de venganza que había ejecutado contra su esposo. Expresó un profundo arrepentimiento. Un poco tarde para arrepentirse, dije amargamente. Sí, acordó Salinas. Por eso dejó esto. Me entregó un sobre grueso. Es una carta explicando todo en detalle, cómo reclutó a Valeria, cómo manipuló situaciones para empujar a Rafael hacia ella, cómo saboteó su carrera. Pensó que podría ser importante para su proceso de divorcio, como evidencia de que su esposo fue víctima de manipulación psicológica prolongada. Tomé el sobre pero no lo abrí. ¿Por qué haría eso? Culpa en su lecho de muerte. Tal vez, dijo Salinas. Pero también dejó algo más. Deslizó un documento legal a través del escritorio. El señor Aguirre dejó una suma sustancial de dinero a su familia en su testamento. $2 millones, para ser exactos. 1 millón para usted y 1 millón en un fideicomiso para su hijo Mateo, accesible cuando cumpla 21 años. Me quedé mirando el documento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esto tiene que ser una broma, finalmente logré decir. Destruye mi vida y luego me deja dinero como si eso pudiera arreglarlo. No creo que pensara que lo arreglaría, dijo Salinas suavemente. Pero en su carta, que también está en ese sobre, escribió que aunque no podía deshacer el daño que causó, podía al menos asegurarse de que las consecuencias financieras de sus acciones no destruyeran su futuro ni el de su hijo. ¿Y Rafael? Pregunté. Le dejó algo a él. $500,000 y una carta de disculpa, respondió Salinas. También arregló que varios de sus contactos en la industria arquitectónica recibieran la verdad sobre el sabotaje de la carrera del señor Mendoza. En esencia, está tratando de limpiar el nombre de su esposo profesionalmente. Me recosté en la silla, abrumada. No quiero su dinero. No quiero nada de ese hombre. Lo entiendo, dijo Salinas. Pero considere esto. El señor Aguirre arruinó su estabilidad financiera a través de su manipulación. El divorcio, las luchas financieras de Rafael, el impacto en la educación de su hijo. Este dinero no borra el dolor, pero podría darle la libertad de reconstruir su vida en sus propios términos. Tomé los documentos y me fui, mi mente girando. En casa, finalmente abrí el sobre y leí la carta de Dante. Estaba escrita a mano, la caligrafía temblorosa de un hombre muriendo. Estimada Natalia, no hay palabras que puedan expresar adecuadamente mi arrepentimiento por lo que le hice a usted, a Rafael y a su familia.
Durante 15 años, fui consumido por la rabia y el dolor por la pérdida de Elena. Me convencí de que Rafael me había robado su amor, su futuro, su vida. Ahora, al final de la mía, veo la verdad. Elena hizo sus propias elecciones. Rafael no me quitó nada. Yo me lo quité a mí mismo con mi obsesión con la venganza. Lo que le hice a su familia fue imperdonable. Manipulé las emociones de Rafael, exploté su culpa, destruí su carrera, todo para verlo sufrir como yo había sufrido. Pero en el proceso, lastimé a personas inocentes, usted y su hijo Mateo. No espero perdón. No lo merezco. Pero espero que este dinero pueda al menos aliviar parte del daño financiero que causé. Y espero que la verdad completa, documentada en las páginas adjuntas, le proporcione el cierre que merece. Rafael la amó a usted, no a Elena, no a Valeria, sino a usted. Cada momento de su matrimonio fue real, hasta que lo envenené contra ello. No deje que mi veneno la haga dudar del amor que compartieron. Con profundo arrepentimiento, Dante Aguirre lloré mientras leía la carta. No por Dante, sino por todo lo que se había perdido. Por los años que nunca recuperaríamos, por la inocencia que se había ido, por la familia que había sido destruida por la amargura de un hombre. Esa noche, le mostré la carta a Mateo. Él la leyó en silencio, su expresión impenetrable. ¿Vas a aceptar el dinero?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere rechazarlo, rechazar cualquier cosa que venga de ese hombre. Pero otra parte piensa en tu futuro, en tu educación universitaria, en las oportunidades que este dinero podría darte. Creo que deberías aceptarlo, dijo Mateo sorprendiéndome. No por él, sino por nosotros. Usémoslo para construir algo mejor de las cenizas que dejó. Esa sería la mejor venganza, ¿no? Tomar su dinero de culpa y convertirlo en algo bueno. La sabiduría de mi hijo de 17 años me asombró. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando tuve que crecer demasiado rápido, respondió con una sonrisa triste. 2 semanas después, Rafael fue transferido de la unidad psiquiátrica aguda a un programa de tratamiento residencial. El doctor Castillo dijo que estaba haciendo un progreso notable, aunque el camino hacia la recuperación completa sería largo. Su esposo tiene mucho trabajo por hacer, me dijo el doctor durante nuestra última reunión. Necesita procesar no solo la manipulación de Dante, sino también sus propias decisiones y acciones. Necesita aprender a perdonarse a sí mismo, lo cual puede ser más difícil que ganar el perdón de otros. ¿Cree que alguna vez será el mismo?, pregunté. No, dijo el doctor Castillo honestamente. Pero eso no es necesariamente malo. El trauma cambia a las personas, pero también puede llevar al crecimiento si se procesa adecuadamente. Rafael tiene la oportunidad de convertirse en una versión más consciente, más presente de sí mismo. Le conté al doctor sobre la herencia de Dante, sobre cómo había arreglado limpiar el nombre de Rafael en la industria. Eso ayudará enormemente en su recuperación, dijo el doctor Castillo. Parte de su depresión provenía del sentimiento de que había perdido no solo su familia, sino también su identidad como arquitecto. Saber que puede reconstruir su carrera le dará propósito. Un mes después, recibí una llamada de Valeria. No había hablado con ella desde esa primera llamada de madrugada. Natalia, dijo cuando contesté. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo. Adelante, dije, mi voz neutral. Renuncié a la firma de Dante. De hecho, estoy dejando la arquitectura por completo. No puedo mirar un edificio sin pensar en todo lo que pasó, en cómo usé mi pasión por esta profesión como arma contra tu familia. ¿Qué harás?, pregunté, sorprendida de encontrarme genuinamente curiosa. Voy a volver a la escuela. Trabajo social, creo. Quiero ayudar a personas que han sido manipuladas, que han sido víctimas de abuso psicológico. Tal vez de alguna manera pequeña pueda redimir lo que hice. Eso suena bien, dije sinceramente. También quería darte las notas, continuó Valeria. Las que Rafael escribió antes de su intento. Sé que te dije que las tenía, pero no sabía si debía dártelas. Pero creo que tienes derecho a leerlas cuando estés lista.
Puedes enviarlas por correo, le dije. Gracias. Natalia, dijo Valeria antes de que pudiera colgar. Para lo que vale, lo siento. Sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí, que mis acciones hablan más fuerte que cualquier disculpa. Pero lo siento profundamente. Arruiné tantas vidas, incluyendo la mía, por dinero y ambición. También fuiste manipulada, le recordé. No tan extensamente como Rafael, pero Dante te usó también. Eras joven, vulnerable, desesperada. Él explotó eso. Pero todavía tuve opciones, dijo Valeria. En cada paso del camino, podría haber dicho que no. Podría haber renunciado al dinero. Podría haber hablado una vez que me di cuenta de que Rafael estaba realmente dejando a su familia. Pero no lo hice. Y eso está en mí. Sí, está en ti, acordé. Pero también está el hecho de que al final, cuando importaba, le salvaste la vida a Rafael. Eso también cuenta para algo. Hubo un largo silencio. Gracias por decir eso, finalmente susurró Valeria. No pensé que alguna vez escucharía algo amable de ti de nuevo. No somos amigas, dije claramente. Probablemente nunca lo seremos. Pero puedo reconocer que esta situación fue más compleja de lo que pensé inicialmente. Todos fuimos víctimas de Dante, solo en diferentes grados. Las notas de Rafael llegaron 3 días después. Había 2, cada una de varias páginas. Una dirigida a mí, otra a Mateo. Me senté con ellas durante mucho tiempo antes de finalmente abrirlas, preguntándome si realmente quería leer las últimas palabras de un hombre que había planeado morir. La nota para mí comenzaba simplemente: mi querida Natalia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, y probablemente te estés preguntando cómo llegamos a este punto. Permíteme explicarte, no como excusa, sino como testamento de la verdad. La carta continuaba durante páginas, detallando su relación con Elena, sus sentimientos de culpa, cómo Dante había explotado esos sentimientos. Describía su enamoramiento de mí, como cada momento de nuestro matrimonio había sido genuino y precioso para él. Explicaba la manipulación de Valeria, como Dante había orquestado cada encuentro casual, cada conversación, cada momento que lo empujó hacia ella. No estoy escribiendo esto para que me perdones, continuaba la carta. Estoy escribiendo esto para que sepas la verdad. Fuiste más que suficiente, Natalia. Fuiste todo. Nuestro matrimonio fue real. Mi amor por ti fue real. Y el hecho de que Dante pudiera manipularme para alejarlo no disminuye su autenticidad. Solo demuestra mi debilidad, no tu insuficiencia. Si Mateo lee su nota algún día, por favor dile que lo amé desde el momento en que nació. Cada juego de fútbol, cada función escolar, cada logro pequeño y grande, fueron los momentos más orgullosos de mi vida. El hecho de que pudiera dejarlo demuestra cuán profundamente perdido estaba, no cuán poco lo amaba. Te deseo felicidad, Natalia. Te deseo un futuro lleno de amor, alguien que te aprecie de la manera que debería haberte apreciado. Mereces ser la primera prioridad de alguien, no un daño colateral en el juego de venganza de un hombre amargado. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Lamento haber tardado en perder todo para darme cuenta. Con amor eterno y arrepentimiento infinito, Rafael. Lloré mientras leía, no por la pérdida de nuestro matrimonio, porque ese duelo ya lo había procesado, sino por el desperdicio de todo. Por los años que habíamos compartido, ahora teñidos de tragedia. Por el futuro que podríamos haber tenido si Dante hubiera dejado ir su resentimiento. Por el hombre que Rafael había sido y podría haber seguido siendo sin la manipulación constante. La nota de Mateo la guardé para él. No era mi lugar leerla. Cuando se la entregué esa noche, tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Tú leíste la tuya?, preguntó. Sí. Y fue honesto, doloroso y necesario, le dije.